Tres grandes miedos que todo opositor y opositora tiene respecto a la situación de aprendizaje. Y de hecho, yo los tuve y con la experiencia de 7 años preparando, con la experiencia de una muy buena oposición, te voy a contar cómo los superé. El primero es pensar en innovar en exceso, es decir, ¿qué ocurre si mi competencia dentro del tribunal lleva la misma metodología activa, lleva el mismo hilo conductor, lleva alguna actividad igual o el mismo alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo? Pues no ocurre absolutamente nada. No busques reinventar la rueda, porque cada situación de aprendizaje, si la haces tuya, va a ser única. Te cuento aquí una pequeña historia. Os la he contado en otras ocasiones. Yo llevaba un hilo conductor de la navegación pirata. Quien esté dentro del curso de programación y exposición, que os lo dejo en el comentario fijado, habrá visto mi defensa. Ese hilo conductor vertebraba mi programación y también se veía en cada una de las 15 unidades didácticas. Pues bien, ¿qué ocurrió? Que en mi tribunal, que pasamos 25 a la fase final, es decir, a la fase de programación y exposición, tres competidores directos me enteré que llevaban el mismo hilo conductor. A pesar de eso, me enteré a posteriori, obviamente, no me condicionó, gracias a todo. Pero eso, que llevamos el mismo hilo conductor, pero las notas fueron tremendamente dispares, desde un chico que suspendió hasta otro que sacó un 7 y yo acabé sacando un 10. ¿Por qué? Porque aun siendo el mismo hilo conductor, yo lo cuidé y lo hice propio, auténtico, genuino. Cada una de las metáforas las hice mías. El pequeño acting del principio y el cierre circular lo hice propio, lo creé desde cero. Los ejemplos de cada unidad didáctica lo hice desde cero. Y esto también pasa con las metodologías. Me acuerdo que yo llevé aprendizaje cooperativo, como muchos otros. Pero ¿quién cuida los detalles de que se vea la progresión? ¿Quién cuida los detalles de hablar de estrategias simples, estrategias complejas? ¿Quién cuida los detalles de hablar de evidencia? ¿Quién cuida los detalles de saber cómo se evalúa ese aprendizaje cooperativo? ¿Quién cuida los detalles de saber que problemas de convivencia, resolución pacífica de conflictos es un problema transversal que hemos de trabajar de manera conjunta y sabe llevarlo en la secuencia didáctica? Pues ese opositor que cuida los detalles fui yo y por eso estoy aquí. Un aplauso, ¿te imaginas? Acabar así el discurso. No, pero de verdad, llevaros de aquí, de este primer punto, que no penséis tanto en la competencia y pensad en vosotros mismos en llevar una muy buena propuesta. Segundo miedo, encontrarte con un tribunal muy tradicional y por lo tanto tener miedo de innovar o viceversa, encontrarte un tribunal como veíamos Guille Buedo, experto en gamificación, Daniel Bores, doctor en evaluación, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si me encuentro con un tribunal que nunca ha innovado o, por el contrario, sí que lo ha hecho? Pues que tengo que ser muy bueno en esa metodología, no hay más. Y no muy bueno de hacer papers, sino ser realista. Muchas veces menos es más. Me acuerdo que a mí personalmente me tocó un tribunal tradicional. Un tribunal que nunca había aplicado metodologías activas, un tribunal que nunca había aplicado hilos conductores, ni tampoco sabía lo que era la metacognición, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo lo intenté hacer muy digerible, porque también vi por el discurso que me escuchaban, que me pedían incluso más explicaciones. Llevé la plataforma eTwinning en conexión con inglés, porque hicimos un trabajo interdisciplinar y además nos conectábamos con otro centro del marco europeo. Pues eso no tenían ni idea. Si yo doy cosas por sabida y explico, no, la plataforma eTwinning para conectarnos con otro centro educativo, haremos trabajo interdisciplinar, así nuestro alumno desde nuestra asignatura también conocerá el valor funcional del inglés. Me van a decir, genial, está súper chulo, pero ¿qué es la plataforma eTwinning? ¿Y cómo se puede llevar? Entonces yo preparé el terreno, 2, 3 minutitos, para que ese tribunal más clásico entendiese que lo puede hacer, sonar realista, cuándo lo vas a hacer, cada cuántas sesiones, etcétera, etcétera. Y si te tocase un tribunal innovador, lo mismo. Imagínate que puede ser fácil. Tienes un tribunal que sabe mucho, como era el caso de Daniel Bores de evaluación formativa. No te vuelvas loco, no te vuelvas loca. No, Daniel Bores no te va a exigir que le enseñes una rúbrica analítica para cada sesión y que sea en 3D y cómo utilizan las aplicaciones. No, no, te va a exigir realismo. Que tú llevas tres instrumentos de evaluación, explícame el para qué, en qué actividades, en qué propuestas y sé finí, que sea realista. El que penalizó
Él no tuvo en cuenta y puso la mejor nota a aquel que le demostró que sabía más. No, no. Él penalizó, por un lado, a aquellos opositores pavos reales que llevaban exceso de contenido y exceso de instrumentos de evaluación y metodologías porque no era realista, y sí que valoró positivamente a aquellos alumnos, a aquellos opositores, pues que eran concretos y específicos, cómo aplicaba la evaluación formativa, etcétera, etcétera. Y tercer gran miedo, la calificación. La calificación es solo un porcentaje muy bajito de toda la programación, de tu unidad didáctica y de tu exposición. No le puedes dedicar ni 5, ni 10 minutos, ni 15, ni 20. Se tiene que llevar un ratito la evaluación sumativa, el final. Genial, tener argumentos de cómo se pone la nota, cómo la vas a poner, sobre todo en convocatoria, ¿cómo aparece la palabra calificación? Porque igual en algunas convocatorias ni aparece, entonces no tienes que invertir tanto tiempo, simplemente has de llevar argumentos para saber cómo aplicarla, pero en lo que te tienes que centrar de verdad, que es lo que aparece en legislación, es lo que aparece en las convocatorias, es lo que aparece también en evidencia, es en la evaluación formativa. ¿Cómo la aplicas? Primeras sesiones, activación de conocimientos previos, momentos de autoevaluación, momentos de reflexión, diferentes instrumentos. ¿Cómo eh, intentas ofrecer transferencia a lo aprendido? Etcétera, etcétera. Así que frente a los grandes miedos, los miramos a los ojos y vamos hacia ellos. Estoy seguro que vas a sacar muy buena nota porque no te va a pillar el tribunal y vas a ser detallista. Échale un vistazo a nuestro curso más completo, programación, innovación, evaluación y exposición. Lo tienes en el comentario fijado y como siempre, nos vemos mañana. Un abrazo.